Bueno, entonces la clase teórica que vamos a ver hoy es una clase que quiero que le pongan mucha atención porque, como les he dicho, yo les he dado clases que son vitales para su carrera. Entonces, la clase de hoy va a ser de conceptualización arquitectónica. Entonces, ya lo que al final le vamos a hacer el enunciado del ejercicio y antes de eso también yo quería decirles que queda faltando solo una clase teórica que será dada el viernes. Tengan en cuenta que el semestre se acaba ya casi finales de este mes, principios del otro. Creo que la entrega de nosotros está presupuestada para el 5 para el 5 de junio. Entonces tengan en cuenta eso, ¿vale? Desde hoy empieza la fase de construcción de la entrega final. Entonces nosotros tenemos como base el análisis del lugar y el análisis de referente. Esos dos elementos, por eso volvimos a hacer una entrega para que lo tengan un poco más claro. Eh, Análisis de referente y análisis del lugar. Ahora viene un tema que es importantísimo, que quede claro hoy, que es el tema de conceptualización arquitectónica. Este tema es muy importante porque con este tema van a poder hablar y justificar por qué es la forma o la función de su edificio basándose en todas las ideas que se les va a presentar aquí. Eh, entonces quedamos pendientes de la última clase y con esto ya nos vamos. Entonces, ¿están viendo ahí, cierto? Sí, no sé por qué es que no me raya el fuertemente. Ah, que es aquí. Me veo un poquito más grande ahí. Perfecto. Entonces, hay que primero definir la palabra concepto. La palabra concepto tiene unas definiciones también muy generales en muchas áreas. De las más importantes que está en la filosofía, en la lingüística, está en la matemática. Y aquí nos vamos a ir con dos definiciones. Una del diccionario de la Real Academia del Idioma que dice que es una idea que concibe o forma el entendimiento. Me parece que es muy compacta, pero me parece que es muy acertada. Y esta es la definición que yo doy de concepto, que es la representación abstracta de un elemento real a partir de la interpretación según la perspectiva del arquitecto, diseñador o el artista. Claramente que aquí estamos basando el concepto como un elemento eh, enfatizado totalmente al ámbito del diseño, de todo tipo de diseño, sea arquitectónico, sea visual, sea de cualquier tipo, hasta de modas podría tomarse, y el artístico, que podría ser tomado desde cualquiera de las artes clásicas o contemporáneas. Miren que aquí, por ejemplo, les expongo este ejemplo aquí. Este ejemplo de aquí es un... Aquí voy a poner unos ejemplos, si se quiere tomarlos así, como unos ejemplos no académicos y como unos ejemplos totalmente académicos. Es decir, los no académicos son ideas que se encontraron en Internet que podrían facilitar el tema de el entendimiento a lo que yo quiero llegar. ¿Vale? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Juan. Ok, ok. Quito esto. Entonces, lo que yo les quería decir era básicamente eso. Entonces, aquí vamos a tener una primera parte, si se quiere, que no es académica, llamémosla informal, porque son elementos de vital importancia para entender estos conceptos. Entonces, miren aquí el concepto para él poder hacer esta construcción en perspectiva, es este mismo concepto de aquí, que es un elemento de una hoja y que se toma como un elemento estructural para poder desarrollar eh, la idea arquitectónica. Estos son puros sketch. Ahora vamos al tema de la percepción conceptual. Me gustaría que yo sé que yo voy dando temas y que ustedes van teniendo dudas. Entonces vayan anotando las dudas y en un momentico yo les doy como para que dialoguemos acerca de esas dudas para ver si quedó todo claro, ¿vale? Ya di la definición de concepto. Ahora vamos a ver qué es la percepción conceptual.
Discúlpame que a veces tengo como unos errorcitos de ortografía, pero es porque no tengo actualizado no caigo a veces con cuenta de todo. Pero entonces, digamos, la percepción conceptual se refiere a la capacidad de abstracción de cada individuo desde su perspectiva en torno a la razón y la imaginación. Esto es muy importante que lo tengan claro. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, miren, este es el mismo elemento que es una botella de leche, creo que es una botella de leche, y lo envuelven en un tema de papel. Y aquí también. Y el mismo elemento tomado en la misma perspectiva, da tres ideas arquitectónicas diferentes. ¿Sí ven? Entonces a eso se refiere la percepción conceptual. La percepción conceptual entonces se definirá como la capacidad de abstracción que tiene cada persona desde su perspectiva, entendiendo la razón y la imaginación. Razón es lo que ha llegado a deducir y la imaginación son esos factores intangibles que inspiran la creación artística o científica o de cualquier tipo de creación, ¿vale? Ahora vamos al tema de ¿qué es el conceptualizar? ¿Sí? Entonces, el conceptualizar es un proceso de construcción de ideas en torno a la reflexión desde un análisis mental basado en la experiencia individual y social. Entonces, descompongamos esto. El proceso de construcción de ideas en torno a la reflexión. O sea, ustedes tienen muchas ideas y a partir de esas ideas que tienen empieza a haber un proceso de construcción y ese proceso de construcción tiene que ser basado en un análisis mental, o sea, desde su cabeza, basado en la experiencia individual y la social. Entonces, esto quiere decir que la experiencia individual es como, digamos, ustedes se crían y la social es como, digamos, de alguna forma como su familia y como sus vecinos o sus colegas o sus compañeros eh, los han formado y nos hemos formado. Entonces aquí hay, digamos, este diagrama lo tomó la arquitecta Claudia Salas, que relaciones que dan lugar a los conceptos. Entonces, digamos, aquí está el elemento conceptual y hay varios momentos. Este no es un diagrama per se, no es una panacea de ideas que siempre va a funcionar así. Tenemos el caso, este caso que está aquí, por ejemplo, el de estas sacapuntas, que vuelve esta idea arquitectónica, es un poco lo que pasa con arquitectos como, por ejemplo, Frank Gehry. Frank Gehry lo que hace de pronto es hacer una desconstrucción con muchos tipos de experimentación a partir del uso del papel y a partir de eso puede crear una obra arquitectónica. En el arte, por ejemplo, podría ser un proceso de creación no lineal o no cíclico. Jackson Pollock. Jackson Pollock, el pintor, donde él inventa el action painting y son puros, digamos, expresiones con la pintura. ¿Está bien? Entonces, esto no es un diagrama que siempre vaya a funcionar así, pero es un proceso lógico que puede llegar a crear una idea y que termine siendo una idea construible a partir de la arquitectura. Entonces, tenemos el concepto. En primer lugar, o en último lugar, desde la perspectiva que ustedes quieran, tenemos los referentes teóricos. Como ya se ha estudiado, ustedes ya saben que es un referente teórico. Un referente teórico en la arquitectura se puede tomar desde muchos aspectos, principalmente en tres, que es em, el formal, que tiene que ver con la forma, el funcional y el teórico mismo. Es decir, por ejemplo, un, un- una- un, eh, la unidad de Marsella de Le Corbusier o la Villa Savoye es un referente teórico porque cumple con todas las características de una teoría que da Le Corbusier. Entonces, después viene la asociación de datos reales y simbólicos. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos miren que este diagrama va para acá, pero yo me estoy yendo para acá porque es que el orden cíclico no importa. Entonces, por eso estoy yendo en contra, en el sentido de la manecilla del reloj. Entonces, después viene la asociación de datos reales y simbólicos. La asociación de datos reales son esos elementos que existen y que son tangibles, como un árbol, una roca, una montaña, un río, una vía, una normativa en la ciudad, ¿sí? Y los simbólicos vienen siendo, digamos, lo que representa una cultura.
Luego viene el acto de creación humana, que es en esta parte es donde está el tema de pues, la expresión artística, los descubrimientos científicos y todo lo que ha hecho parte para poder desarrollar una idea arquitectónica. Y por último, o primero, como quieran, como les digo, por último, primero, se encuentra la representación de ideas y relaciones, que eso es lo que nosotros creo, que pienso que se nos facilita a todos más. Entonces yo creo que primero empezaríamos por esta y luego vamos por los demás. ¿En qué sentido me refiero a esto? Que son los dibujos que dan paso a la creación arquitectónica, ¿sí? Entonces, no sé, de pronto, ustedes yo creo que ya les ha pasado, que ustedes tienen, digamos, el referente, la plancha, el formato. Entonces, digamos, ustedes dicen, no pasa mucho, no, es que no ha pasado mucho. Yo no sé si en público nos alcanzó a pasar que tenían esta idea aquí, esta idea acá y esta aquí y acá. Entonces, digamos, se veía muy interesante, pero cuando uno les iba a preguntar qué era esto, la respuesta era como, no, es algo que a mí se me ocurrió. Y a veces, pues, los procesos creativos son así, pero como estamos en una academia, buscamos saber cómo llegamos a este punto. Este diagrama que está aquí, se podría dar un poco más de zoom, pero no importa tanto el tema de qué es lo que está pasando en este diagrama, sino que es una asociación de datos reales. Entonces, digamos, miren, este es un lote. Entonces empezamos a detectar que aquí, digamos, existen unas conexiones peatonales, si se quiere, existen unos árboles, existen otros elementos. Luego dice que existen unos vecinos, luego ya queda una plaza y luego ya un tema de vientos y bioclimática. Entonces, todos estos aspectos también dan una idea arquitectónica. Entonces, en síntesis, conceptualizar es un acto de expresión de ideas para realizar una argumentación con propósitos para la proyección arquitectónica, ¿sí? Ahora también hay que entender que la conceptualización, si se quiere, ya no tiene como ese factor tan fuerte que tuvo en algún momento. Ahorita, digamos, existe como también una tendencia a crear cosas de la nada y sin saber un por qué. Vámonos a un tema, eh, no conozco muy bien el proyecto de aquí del centro comercial de aquí de la ciudad de Campanario, no sé, no conozco muy bien el tema, pero pues parece que fuera hecho simplemente para cumplir una necesidad comercial sin un propósito conceptual de la arquitectura, ¿no? Seguramente lo va a tener, no sé, pero a mí la sensación que me da es ese. Otro que podría haber, no sé, unos edificios residenciales nuevos. Los edificios residenciales no tienen ninguna, la mayoría pues, no tienen esa fuerza de, mm, de abstracción conceptual o de forma conceptual o de expresión conceptual para decir, es que ese edificio fue basado como por ejemplo aquí, mire, que es basado en una seta o un hongo, ¿sí? Los hongos se les dicen setas. Entonces, entonces a partir de lo del hongo construimos un refugio para las personas. Estos tipos de arquitectura como un poco más comercial van muy ligadas a no estar en un tema conceptual, sino que van más ligadas a suplir una necesidad funcional y espacial, ¿sí? Entonces hay que entender eso que son los procesos de expresión. La conceptualización, repito, es un proceso de expresión de ideas para poder argumentar la proyección arquitectónica. Entonces, también se puede entender como muchas formas, pero las tres principales que yo he logrado aquí es, digamos, el tema de la idea generalizadora. También se puede entender como una aproximación formal y también como una razón imaginaria. ¿Sí? La idea generalizadora creo que es un concepto que ustedes ya están un poco más familiarizados, si se quiere, que es una idea base sin muchos propósitos. Creo que lo hemos visto un poco ya en el aula, donde se basan en una idea muy general sin profundizar tanto, sin llegar tanto, ¿sí? A esa capacidad de análisis. Luego viene como una aproximación formal, es decir, una primera idea de forma y una razón imaginaria. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener, nosotros nos dan estos audífonos de aquí, ¿sí?
Entonces les dicen, por ejemplo, le dicen a Lucas, le dice, Lucas haga un dibujo de este mismo, con los mismos planos, con todo. Luego le decimos a Natalia, Natalia haga eh, un diseño basado en este concepto. Luego le decimos a Kurt. Y entonces los tres, los cuatro, los 20 de ustedes van a tener las mismas propuestas, pero los resultados van a ser muy diferentes porque la capacidad de imaginación de cada uno es muy diferente a- a lo que la otra persona puede expresar. De pronto pueden llegar a tener unas familiaridades y unas cosas muy parecidas, pero nunca serán iguales. Entonces, hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? Tenemos que resolver las dudas en este momento. Si de pronto alguien escribió, me puedes decir Vivi, porque es como no puedo compartir no puedo ver la otra pantalla. Profe, dos diapositivas más atrás no entendí una parte. Sí, no, Qué ninguna ha pena, no lo dejado escucho. mensaje. Vamos. Puedo volver a repetir, es que tenía muy bajito el volumen. Como dos diapositivas más atrás, no entendí una parte muy bien que usted dijo. Venga, pero cuando yo le pregunté, ¿y qué es? Dígame. Fue la anterior, la que usted decía que se empieza por una plaza, termina por los vientos y así fue la anterior, creo. Esta. Esta, ¿Y profe. puedo hablar un poquito más duro, David? ¿Me hace el favor? Ajá, que no Sí, entendió sino que aquí. no sé por qué no se escucha. Ok, bueno, ahí ya hago el esfuerzo. Cuéntame. La parte de arriba, pues no, es que como no se ven bien la letra, entonces no entendí muy bien el Ah, paso a no, yo paso le que era estoy ahí. diciendo, este de aquí es un caso de esto, de asociación de datos reales. Entonces usted cuando, digamos, ahorita hemos tenido solo formatos y lotes imaginarios, o sea, un pedazo de porción de universo sacado de la nada, donde ustedes son libres de hacer lo que se les venga en gana. Pero cuando ya estamos en el ambiente real, por eso yo les decía que aquí en este tema este es el lote, ya les dan un formato. En nuestro formato se llama lote o predio, ¿sí? Entonces ya el lote va a tener unas condiciones. Y eso ya lo vamos a ver a final de clase porque ya les vamos a dar cómo va a ser el lote de ustedes, ¿vale? Entonces, el lote va a tener unas condiciones y tenemos que responder ante esas condiciones. Regularmente las condiciones de los lotes son factores naturales y factores creados, ya sean vías, vecinos, ya. Y los factores naturales pueden ser rocas, barrancos, árboles, ¿sí? Ese diagrama que está ahí simplemente es un ejemplo de que en la vida real ya se tienen otros tipos de factores que no necesariamente tienen que ser imaginarios, sino que más bien son factores que afectan el desarrollo funcional. Ah, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, señor, gracias. no de nada. Qué bueno que pregunte. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Si me llegan a preguntar algo aquí, yo no les voy a responder, ¿vale? Bueno, continuamos. Importante que tengan todo eso. Esto que viene aquí, yo creo que la labor que me competía a mí no era llegar a tal punto de síntesis para darles tantas ideas, porque pienso que se ha sido una labor muy, muy grande el tema de explicarle a ustedes cosas que, mm, que no las explica nadie si se quiere, ¿sí? Entonces, pues se ha esforzado un poco para hacer la selección con la arquitecta Viviana de cuáles son los temas claros también para poder desarrollar como una propuesta coherente de diseño. Entonces, en este libro de Plazola Cisneros, que se llama Arquitectura Habitacional, volumen 3, volumen se refiere a la cantidad de veces que se ha editado, tenemos, él describe 13 tipos de conceptos, pero pues que yo los he sintetizado en 6 porque de alguna forma los otros son muy parecidos, pero tienen pequeñas variaciones.
como, sí, variaciones, pequeñas variaciones. Entonces terminan siendo esos 13, esos 11 13 no recuerdo muy bien, terminan siendo estos 6 que se han sintetizado en esta parte. Entonces, en el primer lugar tenemos la analogía con la naturaleza. En segundo lugar, analogía con otros proyectos. Tercer lugar, metáforas con referentes formales. Eh, el cuarto, la metáfora intangible. Cinco, explotación formal. Y sexto, inspiración vernácula. Entonces vamos a empezar a definirlos cada uno. ¿Listo? Entonces, en primer lugar tenemos... ¿dónde está la gente que tiene aquí? En primer lugar tenemos entonces la analogía con la naturaleza, ¿sí? Entonces la analogía con la naturaleza es un proceso de expresión formal. Todas estas son definiciones mías, ¿sí? Entonces, yo tomé los conceptos sintetizados de Plazola, pero yo las definí. Por eso ustedes esto no lo van a encontrar salvo aquí y en mi próxima página web también que voy a abrir, donde van a ver otras cosas, pero después les cuento ese proyecto. Eh, entonces, en primer lugar tenemos la analogía con la naturaleza. Entonces, es un acto de expresión formal basado en los elementos orgánicos o inorgánicos, cuyo fundamento es el análisis y estudio del comportamiento físico y funcional. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La analogía con la naturaleza básicamente es que, valga la redundancia, eh, observamos la naturaleza, observamos su comportamiento, observamos su forma y de ahí deducimos cómo podríamos adaptarlo a a la idea arquitectónica o la idea de diseño, ¿sí? Por eso es que, digamos, nosotros tenemos un poco, los diseñadores en general tienen una idea estética visual muy compartida, muy ligada con los mismos procesos de diseño. Entonces, si se quiere, eh, lo primero que se hace es el tema de los conceptos generales de diseño. Entonces, pues no sé si alguno, yo en mi caso, cuando empecé la carrera también yo ganaba mucho, bueno, mucho, pues ganaba dinero haciendo temas de diseños de logos, branding, ese tipo de cosas que pues, se me facilitaba porque se tiene una idea estética del comportamiento visual. Entonces, por ejemplo, en este tema de la analogía, tenemos un primer factor que es eh, Alexander Montoya está aquí, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, por ejemplo, Alexander Montoya es un buen ejemplo de que yo no sé el porcentaje, pero creo que es como un 95% de sus obras han sido basadas en la naturaleza, o estoy mal. Sí, sí, profe. Sí. Cierto que usted se ha basado siempre en los elementos como animales. El que más me llamó la atención fue, el que más recuerdo que me llamó la atención fue ese tema de que usted cogió como una ballena muerta y habló sobre la descomposición animal y ese tema me parecía buenísimo. Recuerdo mucho también a Natalia Joaquí, hablaba mucho al principio, estaba como obsesionada un poco con los pescados. Eh, ¿Qué más? No recuerdo muchas personas, como los que más recuerdo que utilizaban muchos animales. Habían otros que utilizaban como más temas, por ejemplo, Daniel Parra utilizaba temas como de la astronomía y del espacio. Hubo gente que intentó hacer ahí por ahí, pero bueno. Entonces, miren, como yo les decía, aquí hay como unas ideas formales, informales que yo encuentro como para que entiendan la idea. Entonces, en este caso tenemos este tiburón, ¿sí? Entonces, este tiburón de aquí, luego lo vamos a ir haciendo esto y ir haciendo varios elementos hasta llegar a una idea arquitectónica que es bastante interesante, ¿sí ven? Misma cosa pasa con este tema, digamos, de estos diseñadores de zapatos, ¿sí? Donde, digamos, aquí se basan en la forma de una ballena y de la forma de la ballena toman también temas de color y también forma, entonces crean estos elementos. Y ¿ustedes saben quién es el que hace estos diagramas?
alguien por ahí que le guste el arte y que... Bueno, no es que ni que le guste el arte, esto es como cultura general. Bueno, aunque la cultura no puede ser general, pero es como algo de conocimiento público. Daniel dice que es Leonardo da Vinci. Daniel Parra, bueno, Ah, Daniel. Listo, Daniel, así es. Este es Leonardo da Vinci. Entonces, Leonardo da Vinci en su época de inventor, él hacía como muchos estudios en la naturaleza, ¿no? O sea, pues digamos, si se quiere, el primer atlas de anatomía que se conoció en el mundo fue de Leonardo da Vinci, ¿no? A pesar de que era difícil leer, porque pues un dato aparte, él escribía al revés como si fuera un espejo, como encriptado si se quiere su mensaje, entonces era una cosa bien interesante lo que hacía él. Pero entonces él aquí se basa en el ala de un murciélago para empezar a hacer. Por eso dicen que el deseo de volar empieza con la mitología griega, con el mito de Ícaro, que fue el de las alas del Cera, que se las quemó el sol, y luego lo continuó y lo trató de hacer realidad Da Vinci, y luego vinieron los hermanos Wright y todo en la historia oficial. Pero entonces, a partir de la observación natural, eh, se crea como esa inspiración para poder tener cosas reales. De ahí mismo nacen los aviones, ¿no? Entonces, vamos aquí ya a un tema más serio, que es la analogía con la naturaleza basado en la idea arquitectónica, ¿sí? Entonces vamos a empezar con, reitero siempre mi favoritismo frente a los arquitectos Pierre Jacques Herzog y Pierre de Meuron, ¿sí? Donde yo sé que ustedes conocen este nido, este estadio, que es el Estadio Nacional de Beijing, de Birnetz se llama en el nombre oficial, el nido del pájaro. Aquí yo no les pongo las fotos, sino que quiero ver como concepto cómo llegaron a eso. Yo creo que ustedes la mayoría han visto el nido de pájaros, ¿cierto? El, el, el estadio de los nidos de pájaros en Beijing, que es una estructura bastante interesante basada en la naturaleza. Este es el sketch que ellos hicieron para poder llegar aquí. Otro que me parece muy interesante que toma, pues que es un arquitecto bastante polémico por sus resultados después de todo con temas de durabilidad y como otros temas de que no vienen al caso, pero terminan siendo como de criterio como legal que ha tenido él, es Santiago Calatrava. Y entonces, por ejemplo, ya es muy conocido, yo no quise poner el diagrama del turno y torso porque yo creo que estamos cansados de ver ese torso torcido. En algún momento lo vamos a volver a tocar más tarde. Pero yo lo que voy es que Santiago Calatrava se basó primero en el tema de la observación del ojo. A partir de la observación del ojo hace una abstracción geométrica y luego ya crea este diagrama que es una parte del complejo arquitectónico de la ciudad y las artes. ¿Quién fue que le tocó esto? ¿A Natalia Joaquín? Yo no recuerdo muy bien ¿cómo se llama? Esto se llama, creo que es no me acuerdo, yo solo recuerdo que está en la Ciudad de las Artes. Son como 4 o 6 elementos arquitectónicos. Otro que también es bastante interesante es este sketch de diagrama para la arena roja, el proyecto del arquitecto Javier Sanosaín en Petra. Entonces él también mire cómo a partir de este elemento como tan natural, como tan cerca al espiral del caracol, a partir de la técnica de construcción del ferrocemento que él no crea, sino que potencializa, da una idea arquitectónica. Eh, bueno, este de aquí, este edificio es conocido como normalmente, o sea, vulgarmente el edificio de la Avenida Marie 6 de Norman Foster, es conocido como el del Pepinillo. No sé por qué pues, parece un pepinillo, pero no sé por qué le dirán así. A mí lo que me parece interesante de la estructura orgánica es entender que siempre, ustedes saben cómo es el comportamiento de un rascacielos de pronto generalmente. Los rascacielos no solo tienen que tener un tema de cargas portantes, es decir, un tema de transmisión de la estructura al piso, sino que también tiene que ver con un tema de cargas horizontales. Y las cargas horizontales son estas cargas de aquí. Es decir, ¿de qué es esto? El viento. Entonces, por eso los rascacielos tienen que tener unos vidrios especiales, como los vidrios de blindaje, porque el viento los empuja tanto que lo que hace es
es que los vidrios se quiebren y sean un poco más frágiles. Entonces, para evitar esto, lo que él hace aquí es como para aliviar la carga, es usar un elemento vertical de esta forma para que los vientos tengan como un movimiento natural. ¿Está bien? Y por último tenemos el tema de el templo del loto de Faribor Saba, que es que pues yo este es el único, pues yo creo que ese arquitecto se murió, yo no sé qué pasó con él, pero este es como los años 70, yo nunca supe más de él, igual no conozco otra obra, al igual es un arquitecto hindú, y ustedes saben que la cultura oriental siempre ha estado como un poco marginada de la cultura occidental también, entonces pues eso también dificulta un poco el tema de saber qué pasa con los demás arquitectos o qué está pasando con la movida de la arquitectura o del arte en Oriente, ¿sí? Mm, entonces este es el tema de la analogía con la naturaleza. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, Sí, señor. una pregunta. O sea, no como una pregunta en sí. No es O una sea, pregunta en sí. Ajá. no. La analogía de la naturaleza es como, pues, iniciar de ella, ¿no? Y ahí ir sacando, pues, perspectivas de la idea. Ujú. Sí, a Y, partir de a- la observación de la naturaleza, empezar a tomar ideas. y, y hacer como pues, digámoslo así, un paso a paso de la naturaleza y después ir avanzando con la idea, ¿no? Exactamente, sí, es un proceso, pues digámoslo, entendámoslo un poco más sofisticado como un proceso de construcción geométrica para llegar a un resultado, ¿sí? Ya. Solo Y era esto eso. Sería como una básicamente, abstracción, ¿cómo? sería como una abstracción geométrica de, Una digamos, abstracción. algún elemento que haya en la naturaleza. Eso, exactamente, sí, nos tomamos, por ejemplo, sí, todos estos elementos son es un ejemplo claro de una abstracción basada en elementos de la naturaleza. Gracias. De nada, Kurt. Eh, ¿Alguna otra pregunta aquí o sigo? Esto es importante que claro, sigamos. Eh, el otro es la analogía con otros proyectos o podríamos tener, o sea, analogía con otros proyectos. Ustedes Eso es lo saben que qué es la estamos analogía, haciendo, ¿no? ¿cierto? Que es una relación o semejanza entre dos elementos que se parezcan o que tengan elementos. Es una figura retórica. Entonces Eso no es eso hace exactamente lo que. que estamos haciendo. ¿Cómo? Eso no es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué? O sea, este punto es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? No, porque mire que usted, pues de hecho, solo están haciendo es el análisis del referente, pero no están haciendo aún una propuesta. Claro, Pues, ahí ya como que, tocamos un tema spoiler, ¿no? De lo que vamos a llegar a hacer esta semana. ajá. Entonces, ¿qué les iba a decir? Entonces, la analogía con otros proyectos, definámoslo así, que en el ambiente arquitectónico, esta conceptualización es regularmente llamada estudio referencial y busca una innovación formal o funcional en las nuevas ideas espaciales. ¿Sí? Entonces, usamos un referente para entender su forma o su función, y a partir de su forma o su función vamos a dar una nueva idea. Esta es una palabra que yo sinceramente no gusto de ella, ¿sí? Eh, pero pues es básicamente lo que define esto, ¿no? Que es el tema de la innovación. Después, en otro espacio, podremos profundizar un poco más de esto porque a razones personales me parece que esto no aporta mucho al ambiente creativo artístico. Eh, entonces, como primera medida, tenemos, por ejemplo, aquí una analogía con las pirámides de Giza, del arquitecto Ian M. Pei. Sí, él es japonés, chino, creo que es japonés. Eh, Ian M. Pei es el arquitecto que crea la ampliación
creación del Museo del Louvre. Entonces, como el Museo del Louvre también tiene como ese tipo de arquitectura alrededor, podría atreverme a decir que es, por su estética, así, no recuerdo ahorita, creo que es como un gótico tardío, si se quiere. Entonces, pero entonces tiene como un ambiente más conservador. Entonces, él, a partir de esa innovación de una pirámide de cristal, crea una nueva forma, entendiendo también que existen unos referentes antepasados que son las pirámides de Giza. Otro que me parece muy importante es como la inspiración que tuvo Norman Foster en el Museo Nacional de Zayed en Abu Dhabi, que es que este sale este, ¿sí? O sea, de la creación de esta obra de John Hurson. Bueno, John Hurson es el primer arquitecto que la diseña, pero eso tiene una historia un poco más larga, donde terminan siendo otros arquitectos y otros ingenieros los que son capaces de construir esa ópera de Sydney. Y aquí estamos viendo un poco de historia, ¿no? Vamos a ver un poco de historia. Otro que tiene que ver mucho es, digamos, la comparación que hay entre la Villa Savoye de Le Corbusier y el Partenón de Atenas, que es hecho por Ptino y Calícrates, bajo las órdenes de Fidias, ¿no? Fidias, el gran arquitecto griego. Yo creo que estos ustedes ya están más Ujú. familiarizados, o sea, estos dos temas creo que ustedes los vieron ahorita y ya van a estar duchos en geometría y en historia egipcia y historia griega o clásica, digamos. ¿Sí? Entonces, digamos, el gran arquitecto Fidias, ¿no? Que esto se dio en el siglo de Pericles, en el siglo sexto, antes de Cristo, la época de dorada de Roma. ¿Por qué hago tanto énfasis en la época dorada y Fidias y como que ensalzar tanto la obra de Pericles? Es el tema de que mm, hay un problema que me gustaría que pienso que es bueno que se aclare desde ahorita, y es que la arquitectura siempre ha sido la arquitectura moderna, es decir, la arquitectura del siglo XX, principios del siglo XX, es la negación de la arquitectura clásica. Es como si llegaran ahí y destruyeran toda la historia y quisieran hacer una nueva. Y eso es un dato totalmente erróneo, porque la arquitectura moderna es la reafirmación y reinterpretación de la arquitectura clásica y la arquitectura renacentista. Por eso, en la Villa de Saoye, él habla de los 5 puntos de Le Corbusier. Y acá se hablan de los órdenes clásicos. Por ejemplo, en este caso, habían en Grecia estaban los elementos proporcionales de los órdenes clásicos, dónico, jórico y Eso corintio. es un períptero. ¿Cómo? Eso es un períptero. El Partenón. Sí, pero el períptero quiere decir que es una correspondencia de columnas. Estamos hablando de los órdenes, es decir, las proporciones que se daban para poder elegir esto. Sí, el períptero es la forma de la planta. Está bien, Ujú. pero Pero pues igual, en cuanto a las columnas, fue que se inspiró Le Corbusier para hacer la vivienda, la otra, la que nos expone usted, la vivienda de la Villa Savoy. sí, usted está viendo la presentación mía, Sí. que estoy hablando exactamente de eso. Entonces, yo lo que voy, sí, exactamente, o sea, digamos, los pilares son basados en las columnas, pero lo que yo voy es que él utilizó un sistema de proporción que se llamaba, los griegos utilizaban las proporciones, los órdenes clásicos, y Le Corbusier inventó su propio proporción que se llamaba el modulor. Entonces, esto es más, mejor dicho, es como una redundancia de la historia, ¿sí? Entonces, lo que quiero que se lleven de enseñanza, aparte de todo lo que les estoy explicando aquí, es que la modernidad no es la negación de la cultura, eh, de la historia clásica y renacentista, sino que es la reafirmación de esta y la nueva interpretación de esta, ¿vale? Un tema aparte que es muy importante que lo tengan en cuenta, que no lo van a aprender. O bueno, ojalá se lo enseñen a alguien. Eh, Otra cosa es la analogía con otros proyectos, pero ya, miren, aquí les di como una lección de historia. Ahora vamos a ver un tema un poco más teórico, si se quiere, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, todo el mundo conoce el centro Haider Aliyev de Zaha Hadid. ¿Quién fue que le tocó exponer este centro? Creo que fue Hani. Sí, señor. Estoy bueno. Este de aquí, el Architects, es del 2015. Entonces se puede notar una cierta correspondencia de, de, del del tema formal, de estas formas, ¿no? O sea, muchas personas, si ustedes le ponen a decir, ¿quién hizo, quién fue el arquitecto? ¿Quién diseñó esto? ¿Quién diseñó esto que está aquí? Yo creería que, sí, es que yo creería que un 80 un 90% de las preguntas pueden decir que lo hizo Zaha Hadid, porque es basado en esa inspiración que tenía Zaha Hadid, ¿vale? Otro que podemos ver aquí es el tormento. Es que miren, el tormento eso es tan maluco ese edificio. O sea, como tema estructural, bueno, pero mira este Profe, entorno como tan se le escucha, desolador aquí, este edificio solo. se le escucha cortado, Parece como la torre de Pisa. se le ¿Ah? escucha Sí, profe, le cortado. escucha y golpeando como el micrófono, creo. No se escucha bien. Ahí ya se escucha bien. Hable, hable para ver si la escuchamos, profe. Ahí ya. Sí, 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 ya, ya, ya. ¿No? Voy a presentar. Sí, es que no estoy en mi casa, tengo otro problema de internet acá. Entonces, ¿dónde no me escucharon más? desde el principio de la presentación se escuchaba mal. ¿En serio desde el principio de la presentación? Sí, después de la diapositiva. Es- ok, vamos a sintetizar esa idea rápido. Entonces, les decía que el centro Heider Aliyev de Said, no, porque yo aquí le pregunté a Hani si me escuchó. No me van a repetir lo que ya lo que yo les decía era que este edificio que está aquí hecho por Mad Architects es basado como en la estética de Zaha Hadid. Entonces, ustedes le llegan a preguntar a otra persona sin que esté este nombre aquí, ¿quién hizo este edificio? Él seguramente le va a decir, lo hizo Zaha Hadid, Profe, ¿vale? profe, no, no se ve proyectada la. Entonces volvemos a este tema del edificio de Calatrava. ¿En serio? Y para proyectar, ustedes me dijeron otra vez. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha bien, Juan. De escucharlo, sí, profe, pero no, no se mira la imagen. No se ve la pantalla. Qué raro porque me dicen que yo sí estoy proyectando aquí. ¿Y por qué no se meten en el menú donde dice personas y buscan la pantalla que estoy proyectando? Porque yo la estoy proyectando. Pero no se ve, Juan. Solamente se ve. Ahí ya la estás presentando. Ahí se estaba viendo era solamente tu Ahora imagen. sí. Ahí ya. Ok, ok, bueno.
Entonces, aquí volviendo al tema del torso de Calatrava, yo lo había criticado, pero es que me retracto ahorita porque es polémico y empiezan a... Sí. Yo lo que voy es que este edificio, como elemento estructural, como elemento arquitectónico, es muy bueno, pero el entorno que es aquí, es un entorno desolador, o sea, aquí no tiene contexto, es un elemento como si hubieras llegado a un edificio, una nave espacial y lo hubiera puesto ahí. A diferencia de este edificio salió, pues de este edificio salió muchos edificios, porque claramente es un aporte también. Hay que recordar que Calatrava también es un ingeniero civil, ¿no? Entonces tiene como estas dos capacidades de poder entender sus cosas y poder aplicarlas. Y este edificio de Stravala, Shia y Yesler, que se llama la Torre de Shanghái, que también es un edificio un poco más, de una escala un poco más aplastante, es una escala, pero este edificio sí cuenta con un entorno como que le da una razón de ser. Este edificio está aquí como a mitad de la nada, ¿sí? Otro elemento como teórico que es como de vital importancia entenderlo es la Casa de la Música de Rem Koolhaas, que pues Rem Koolhaas, o sea, por Rem Koolhaas ha trabajado Daniel Libeskind, Zaha Hadid es discípula de Rem Koolhaas, Bart Ingels también. Soy un legado bravo de los estudiantes que han pasado por Rem Koolhaas. Entonces, eh, esta estética que él desarrolla, que ahorita voy a profundizar un poco más en ello, es de construcción de construcción, ¿sí? Les advierto que cuando se metan, o sea, sí les advierto porque es una de la del constructivismo, tienen que entender muy bien que esto es un término filosófico que es aplicado a la arquitectura y a partir de estructuralismo filosófico, pero este elemento es tomado especialmente de Jacques Derrida. No, David tiene que meterse ahí donde dice, ¿si están viendo o no están viendo? No, tu pantalla no, Pues Sí, a mí no me sale, profe. Juan, tu pantalla no se está viendo, no sé por qué. yo sí, Profe, yo no sí estoy sale. viendo la pantalla desde hace rato. ¿No están viendo y por qué no hablan? Entonces, Porque es que es ustedes no que, me están, ¿por qué no hablan cuando? porque es que a mí no, pues pensé que era la única, porque como los otros no decían nada, pensé que era la única que no me parecía, pero la verdad desde que pude entrar no se ve nada, profe. Quiero, Casi se ve. Ahí ya está presentando. ahí sí se está viendo la pantalla. Sí, Ahí sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Listo, bueno, igual más allá de los rayones que dice aquí, simplemente les decía que el deconstructivismo es un término filosófico basado en temas del filósofo Jacques Derrida. Derrida es importantísimo leerlo. Si quieren entender el deconstructivismo como disciplina formal, ¿no? También existe otros aportes que ha hecho, pero eso es estructuralismo de Michel Foucault y otro también que aplica mucho, pero es semiótica, pero que va muy de la mano con la arquitectura de C.S. Peirce, ¿vale? Si lo quieren tener por ahí como para saber más y profundizar. Entonces, ¿entendido este tema de la analogía con otros proyectos? Sí, sí, señor. Ok. Sí, me gusta que me respondan porque si no, es que no me da mal genio porque sino que, es que no me digan a tiempo y yo sigo hablando. Bueno, ahora vamos con la metáfora formal, que quizás este es uno de los conceptos más riesgosos que les voy a enseñar hoy. No quiero que lo tomen así, ¿sí? Pero es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, esta representación formal busca a través de esta figura retórica una idea estética basada en objetos del cotidiano como respuesta arquitectónica a la necesidad espacial, iba a escribir ahí, lo siento, necesidad
funcional. ¿Está bien? Entonces, pues entendiendo que la metáfora también es como de las figuras retóricas más importantes que hay en el lenguaje, eh, ¿cuál es la razón de las figuras retóricas? La razón de las figuras retóricas es hacer que el lenguaje sea un poco más fino, ¿sí? Es llegar a desarrollar un lenguaje a partir del tema mejor contenido estético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es un mal, es que esto es un mal ejemplo. Lo que les voy a dar aquí son dos malos ejemplos, pero pues para que entiendan un poco. Yo no les voy a decir que no se hace tampoco, pero pues ustedes verán, queda en su conciencia lo que hagan en su carrera profesional siempre. Este es un edificio de una fábrica ¿cómo se llama esto? Basket en inglés es canasta, o aquí les dicen canastos, pero los canastos son diferentes, ¿sí? Entonces miren que literalmente es una canasta como de compras, no sé, como de apilar objetos. Esta es una idea como que él se basó en esta selladora y sacó una idea arquitectónica. Esta idea sí pues tomámosla un poco con un poco de humor, como de las manillas, de las manijas, de las puertas, entonces pues como también pueden ser interpretadas desde una abstracción informal, totalmente informal, ¿vale? Pero ahora sí vamos a ver. Por eso yo les digo que la metáfora formal puede ser basada como en objetos del cotidiano o objetos creados. O sea, esta es como la antítesis de, la antítesis de la abstracción, de la analogía por la naturaleza. Es la metáfora formal. La analogía por naturaleza es tomada literalmente de la naturaleza y la metáfora formal es tomada de los objetos del cotidiano, o sea, de la creación. Entonces aquí vamos a ver otros ejemplos un poco más serios. A mí estos fue los que más difícil, de toda esta exposición me pareció más difícil encontrar porque pudo haber sido catastrófico el resultado si no hubiera sido tan intenso el análisis. Pues yo esos objetos ya los conocía, pero no los había analizado como metáfora formal. En primer lugar tenemos la casa Batlo de, ¿quién es este? Anthony Gaudí. Bueno, Kurt fue ese. Sí, Y otro, por ejemplo, que podemos tener en cuenta aquí es, pero entonces, pues, volviendo aquí al tema de otro, es que él utilizó, bueno, más allá de toda esta estética natural, utilizó estos antifaces en los balcones, en coger el objeto del cotidiano y que no sea un lugar como el que vimos y como hay muchísimo, pero pues yo como les digo, es un poco vulgar, ¿no? Pero a mi juicio. Otros ideas que tenemos como metáforas formales, profe, por deja de ejemplo, proyectar. sí, qué malo por decir, qué raro eso. No, pues yo sí estaba viendo, profe. Ahí otra vez volvimos. Sí. Listo. Entonces volvemos a este tema del Museo de Arte Moderno de Niterói. Museo de Arte Moderno de Niterói. Entonces, la idea que tenía Oscar Niemeyer en este edificio era que como si hubiera llegado un ovni y hubiera aterrizado. Le dicen como vulgarmente, le dicen como que es un objeto volador no identificado que supo aterrizar en un lugar. ¿Sí? Entonces toma una idea pues, no, él no se obsesionó pues con el tema de los ovnis, sino que le salió una idea y la puso ahí y luego ya como decretó eso. O uno no sabe también qué pasa por la mente de las personas. Otro elemento también aquí que tenemos es la estrella de David.
Como todos lo saben, la estrella de David hace referencia a los judíos. En el Monumento Nacional al Holocausto Judío de Daniel Libeskind es como una deconstrucción de esa forma, de ese elemento formal. Y tenemos aquí otro elemento, otro referente de Rem Koolhaas que se llama la Biblioteca de Seattle. La Biblioteca de Seattle en Estados Unidos es quizás uno de los elementos, junto con la Casa de Música, más importante en la construcción de una estética, ¿sí? La estética stilt, la estética del acero, la estética basada en esos pliegues como tan imposibles. Él se basó en un avión que se llamaba el avión caza bombardero F algo, no me acuerdo muy bien. Entonces, ustedes han visto los aviones bombarderos, los aviones fantasma, los aviones caza, de caza. Entonces, esos son unos diseños aerodinámicos que regularmente son orgánicos o si no también son triangulares, como poligonales. Entonces, él se obsesionó mucho con eso y empezó a crear obras arquitectónicas basadas en esa estética y esa es la estética que llama la estética stilt. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir al siguiente concepto de la metáfora formal? No, señor. Ok, déjame un segundo. Em, ok, este también me parece que es un concepto un poco riesgoso si se llega a tomar como mal también, ¿no? Entonces por eso quiero que todo quede aquí resuelto. Entonces, el siguiente tipo de concepto que tenemos es la metáfora intangible, ¿sí? La metáfora intangible consiste en usar las expresiones sensibles del ser humano como fundamento de transmisión emocional, siendo los sentimientos la base para desarrollar el espacio, como la emoción, el silencio, entre otros. Es decir, que busca a través de los sentimientos de las personas y el pensamiento cómo poder transmitir esas sensaciones emocionales. Por ejemplo, Tadao en el templo de agua, o sea, el concepto que él utilizó más allá de ser un templo como basado en la meditación, la espiritualidad, todo esto, utilizó el tema de la tranquilidad, ¿sí? Yo les digo que estos conceptos son bastante, o sea, se tiene que tener un legado fuerte para poder entender esto, o sea, en la entrega final que digan, es que mi, o creo que ya pasó mucho aquí, ¿no? Que algunos decían, es que mi concepto es la fuerza. A ver si la memoria no me falla. Creo que uno que utilizó los conceptos de la fuerza fue Daniel Parra en algún momento, que hablaba de la fuerza y creo que también lo utilizó David Daza en algún momento, creo, los tengo ahí en la memoria. Pero entonces, el concepto de la fuerza no sería un elemento como conceptual fuerte para poder, a ustedes iniciando no los pueden dominar así tanto, se requiere como un legado de preparación, ¿vale? Pero pues con una buena orientación todo se puede. Luego viene Miss Van der Rohe con la casa Farnsworth, donde él quería transmitir en esta casa el silencio, ¿sí? Luego tenemos el tema de la central de televisión china, de Ren Koolhaas, donde él quería, Ren Koolhaas para mí también es uno de los teóricos de la arquitectura más importantes que hay ahora. Entonces él decía, miren, todos los edificios, todos los rascacielos que se hacen son, este es el tan, todos tienen estas formas, ¿sí? Todos son verticales. Entonces decía que él lo que miraba en los edificios verticales era como una expresión muy machista de la naturaleza y lo pensaba como que todo era una cultura muy fálica. Entonces por eso él decidió como optar por un edificio que representara como esa fuerza y apoyo al feminismo a partir de un edificio que tuviera no ese carácter vertical, sino ese carácter como circular. Cuando yo digo fálico se hace referencia a los penes. Entonces decía que los rascacielos es como la expresión del ego del hombre por reflejar los penes. Entonces él hace este tema con el tema del feminismo para poder hacer un edificio que tenga como ese carácter
de una vagina como un homenaje y dándole una importancia a la creación de, mm, pues de la humanidad, ¿no? Que básicamente es como por a partir de las madres. Mm, Básicamente sería como un edificio que recubre o sea, un edificio vertical, ¿no? literalmente, o sea, se dice que esto es un edificio vaginal, Sí, totalmente. o sea, porque en el centro se podría implantar un edificio vertical y quedaría pues Claro, haga de cuenta que si pudiéramos meterle una columna a esto, vendría siendo así. Básicamente es como un cuadrado, más bien. Sí, ujú, sí, sí, la de hecho, transformación de un cuadro. Ujú. sí, pero entonces tiene un bola de dos, este edificio es excepcional en temas de ingeniería y de arquitectura. Ahora algún día vamos a China, pero con tapabocas va a tocar, ¿no? Pero entonces, siguiendo el tema de la metáfora intangible, viene siendo como el tema de las iglesias, ¿no? El tema de las iglesias también tiene una capacidad de asombro para las personas sensibles, creyentes o no. Uno cuando va a una iglesia, pues siempre espera como eso, como la monumentalidad, como la escala, esas sensaciones que puede transmitir una iglesia, por más pequeña que sea. Esta iglesia, que todavía lleva como 200 años de construcción y no acaba, dicen que falta como unos 50 años todavía, es la Sagrada Familia de Gaudí, donde pues es que este tema del asombro es indiscutible que se pueda, o sea, que no se pueda sentir, ¿sí? O sea, el que vaya a esa iglesia, yo creo que así no le gusta la arquitectura y así piense que eso le va a impactar porque la escala es demasiado grande y porque todos los detalles que tiene es como una obra que sería muy difícil, pienso que es una obra que es muy difícil analizarle el porqué de todas las cosas, ¿sí? Otra metáfora intangible que tiene aquí es el Congreso Nacional de Brasilia de Oscar Niemeyer, porque él quería demostrar el poder. Entonces, miren, esta es la Cámara y este es el Senado. Y este es como las oficinas como de todas las oficinas de los funcionarios, ¿sí? Entonces se dice que todas las leyes entran por la Cámara, pasan por el pueblo y salen por el Senado, ¿sí? Entonces es como si fuera como un movimiento, es una cosa simbólica lo que logra ahí, que pues de hecho aquí es donde está el Senado, y eso es donde está el Senado. Pues también existen otras variaciones, ¿no? Digamos, los brasileños me decían que, que esto no es así, sino que es al revés, que este es al revés. Que aquí los políticos tienen hambre y les dan todo en el plato, luego roban a los pobres y cuando ya los pobres reclaman lo suyo, voltean el plato para botar todo. Son pequeñas como diserciones que tiene la lógica de las creaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo uno como creador, también la obra termina siendo solo producto de otro tipo de expresiones como las adopta el público. Como por ejemplo todo el mundo hace sus renders y sus presentaciones, todos los hace así, todos los hace así, en temas de, mm, de ¿cómo se llama? Como que quedan muy bonitos, pero ya cuando va a la calle ya hacen grafitis, la gente se orina, eso. Entonces, pues uno no termina siendo totalmente el dueño. O de pronto usted vende una casa blanca y cuando ya la va a ver al año, eso está pintada de verde biche. Entonces, uno no termina siendo totalmente el dueño es el creador, pero no el dueño del elemento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya vamos a finalizar con el tema de la explotación formal. La explotación formal es una interpretación de formas que busca usar un juego espacial dominado por los llenos y los vacíos, por la luz y por la sombra. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que necesitamos aquí son espacios vacíos y espacios ocupados. Y la luz, la ausencia de la luz o la proyección de la luz de las sombras. Como por ejemplo aquí. Esta es una de las casas muy interesantes de otra vez de mis arquitectos más de mayor de mi gusto, que más estudio, es Herzog y de Meuron. Entonces la casa Vitra o Vitra House en alemán,
hace referencia a eso, es como ese juego entre los llenos y los vacíos y la luz y la sombra. Entonces, volviendo aquí al tema también, la importancia de la luz en Luis Kahn también es una cosa como muy, muy importante. Por ejemplo, a alguien le tocó el Centro de Arte Kimball. Creo que fue a Winnie, Fue a mi profe. a Carlos, Guzmán. a Guzmán, Carlos Álvaro Sí. Guzmán. Ah, listo. Entonces, cuando usted analizaba esto, se daba cuenta de la importancia que tenía la luz, ¿no? La luz por estos filtros, porque esto es una galería desde arte, entonces aquí entraba la luz, entonces una cosa bien interesante de luz. Otra cosa del juego con la iluminación también lo vemos encontrar un poco en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Germán Samper, también lo podemos entender un poco en las obras de Rogelio Salmona, ¿no? Esto es lo que yo tengo por hablar de la explotación formal, es un concepto que tiene más que ver con los llenos y los vacíos y la luz y las sombras. Es un concepto que siempre está presente en todo lado, pero que hay arquitectos que le han dado más fuerza para poder desarrollarlo. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Porque voy para la última. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Ok. Entonces, y por último tenemos la inspiración vernácula. Entonces, este de aquí es que usa este término de este concepto, esta categoría conceptual es que usa la expresión estética y funcional del lugar donde se va a presentar el elemento arquitectónico a través de la cultura como justificación formal o funcional. Entonces, digamos aquí, por ejemplo, tenemos la comunidad de los Uros en el lago Titicaca, donde, pues digamos aquí todo esto es basado como en estas canoas, en esta materialidad de todas estas como esta paja y ellos pueden crear como esta impermeabilidad y pueden moverse a través del lago Titicaca y a partir de eso hay unos elementos de vivienda, ¿sí? Por ejemplo, aquí la piedra en los centros de visitantes del Tíbet de Standard Architecture también se encuentra como presente mucho esa, mm, ese tema de la materialidad. Y en la Escuela de Artes Visuales de Oaxaca, pues también un poco podemos ver cómo es ese juego entre lo viejo y lo nuevo. ¿Está bien? Y por último, aquí para finalizar en el tema ya más teórico de la inspiración vernácula, tenemos por ejemplo al ingeniero Eladio Díaz de Uruguay. Ese ingeniero es bien interesante, al que le guste el ladrillo, se lo recomiendo, es un ingeniero, sino que tiene una capacidad estética que parece un más arquitecto realmente. Entonces, es bastante interesante la obra de él. Está la iglesia de la Antártida. Eh, Otro que tenemos como inspiración vernácula es Álvaro Aalto, la Universidad Politécnica de Helsinki, donde ustedes pueden ver aquí que ese es el auditorio de la Universidad Politécnica cuando ya se ve en planta. Creo que se le tocó Carlos Garcés. Entonces, a Carlos Juan Diego Garcés. Lo importante de este tema de Álvaro Alto es que él utiliza como ese anfiteatro romano para poder desarrollar esta idea arquitectónica. Otro que tenemos aquí, no yéndonos muy lejos, es la Biblioteca Guanacas de Simón José en INSA. Sí, entonces, como él utiliza un poco también el tema de la materialidad, la inspiración de la vivienda de allá para poder crear un elemento arquitectónico. El Centro Cultural Jean-Marie Thibaut de Lorenzo Piano también. Estas obras, estos rascacielos prácticamente que se ven aquí, no son rascacielos, son edificios grandes. Son basados como en cuando ustedes, es que esto les doy el nombre es para que los investiguen. Entonces ustedes se van a dar cuenta que es que esa forma terminó siendo como la síntesis de muchas casas que habían allá en la zona, como unas casas así que había. Sí. Entonces la inspiración para finalizar, los últimos
las obras que ha hecho Herzog y de Meuron. No, mentira, ellos han hecho como unas 10 más después de esto. Es el Museo de Arte de Parrish, en Long Island, New York. Entonces, ellos, es muy curioso porque ellos son arquitectos brutales en la innovación, o sea, son totalmente sensibles, teóricos, pero entonces, cuando ustedes ven la fachada, esta es la fachada frontal, cuando ustedes ven la fachada lateral izquierda o la lateral derecha, o al revés, ustedes van a ver que es una línea que se pierde en el horizonte como si se camuflara con todo el bosque, ¿sí? Entonces ellos a través de simplemente esta cubierta en M o en cuatro aguas, crean un elemento arquitectónico que quiere otra vez volver a esas raíces rurales de New York que se han perdido tanto pues por ser ese tema como tan avanzado, como tan vanguardista en muchos aspectos, ¿no? Tecnológicos, estilos de vida y tanta cosa que hay también en torno a New York. Entonces volver a la esencia del campesino, mm, del, ¿cómo es que se llaman? Allá no es campesinos, los que tienen granja, granjeros, ¿sí? De como esa cultura como rural también, ¿sí? Que se ha perdido tanto. Entonces, por eso, a pesar de que es un proyecto bastante simple, su nivel teórico es de sumo interés para poder desarrollar una arquitectura. Entonces, pues eso ha sido como la clase de hoy, como, como en referencia a, pues a todo el tema de la conceptualización. Este tema es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder desarrollar el proyecto arquitectónico, que de verdad esto no se lo enseñan en ninguna parte y es bueno tocarlo en este taller. Entonces, pues por eso es como ustedes pienso que se van a ir con unas bases muy fuertes en el tema, en el término conceptual, ¿sí? Repito que desde hoy va a empezar el tema de la construcción de la entrega final.